tiempo queriendo hablar de él, pero me ha salido ahora, pues lo hago. Se llama channeling, que es canalización. Canalizaciones, procesos milagrosos y fantásticos. ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, pues con esto quiero decir que realmente vamos a verlo despacito, ¿vale? Porque yo quiero explicaros aquí. Esto pues no pasa nada. Bueno. ¿Qué es la canalización? La canalización es un proceso que por el cual una persona recibe información o inspiración desde planos que no son físicos de nuestra existencia. Es decir, nadie nos dice algo, sino donde la fuente de esa información proviene del universo, que no es visible. Que no es visible para nuestros sentidos físicos. Por lo tanto, viene de otros planos, de otras dimensiones. La persona que recibe esa canalización hace de canal o intermediario o traductor o codificador, pasando la información recibida a su idioma. Y en mi caso no ha hecho falta ningún elemento intermediario, ni cartas, ni... hay gente que tiene escritura automática, que mediante las cartas visualiza, ni otros instrumentos. Yo ya tenía lo de la radiestesia y lo de las runas, ya lo tenía desarrollado. Pero bueno, yo no lo asocio a esto. Esta capacidad de canalización, de recibir información, pertenece a todo ser humano, hombre o mujer. Y lo único que es necesario es tener un cuerpo físico. Pues es que es a través del cuerpo físico donde se activan los parámetros para poder recibir esa canalización. Depende del grado de sensibilidad y desarrollo personal de cada uno. Más bien diría el desarrollo espiritual, pero en fin. Yo, debido a mi experiencia personal en este campo, que hace unos 10 o 12 años que lo tengo, he querido compartir mis conocimientos básicos personales. Pues además, estos conocimientos han sido canalizados para que yo pueda manifestar y crear. A mí yo canalicé Reiki One, he canalizado muchas técnicas que he compartido con vosotros, he canalizado el Katara, he canalizado también el Ojo de Horus como elemento de manifestación. Es que lo importante de esto es que ha funcionado. Es decir, yo era bastante incrédulo en este campo, no me lo creía todo. Además, cuando empecé a soñar y a decir mensajes por la noche, sobre todo, durmiendo, pues acabé durmiendo con una libreta al lado. Y entonces yo quería entender por qué pasaba esto. Hay un estado especial, y además os voy a decir una cosa, el otro lado, que canalizan, saben que tú puedes recibir. No sé cómo lo saben, pero lo saben. Que puedes ver, porque a veces la canalización es visual. Tú ves algo, ves a alguien. No solamente escuchas, sino ves a alguien. Entonces, te canalizas con el universo. ¿Por qué canalizas con el universo? Porque todo en el universo, lo hemos dicho ya, por activa y por pasiva, es información. Todo el universo es vacío. Es increíble que toda la materia esté inclusiva, metida, introducida en el vacío. Es muy difícil de entender esto. Porque el mundo que ves no es sólido. Está lleno de formas y colores, pero si profundizas más ves que son partículas que se están moviendo. Realmente lo que ves en el fondo es una red de puntos conectados entre sí, como si fuera una especie de red. Que los que están materializados están iluminados por fotones, por partículas de luz. Los que no están iluminados por partículas de luz no son visibles, viven en otro rango. Si yo, que soy un ser material, sólido, estoy conectado a todo mi cuerpo, a todas mis células, a todos mis átomos, a todos mis puntos de interconexión que definen mi forma, pues de todas maneras estoy conectado a todo, tengo conexión permanente a todo, de tal manera que me puedo enfermar, que me puedo sanar, que puedo manifestar, que puedo apagar, que puedo encender. O sea, esto es así.
Es así de fácil, así de sencillo, pero claro, llegar a esa conclusión, a esa creencia, es el camino de la iluminación. Yo solamente voy a decir una cosa: si yo estoy conectado a todo, a todos, si yo deseo el bien a todos, yo tengo que recibir el bien. No voy a querer el bien para todos y me va a dar a mí el mal, me va a dar una patada, no. Si yo cambio, hago cambiar mi universo, mi percepción de mi exterior, el todo cambia. He leído una frase que me ha impactado muchísimo porque dice: Dios somos todos. Entonces, esta frase es muy brutal, para razonarla. O sea, yo formo parte del entrelazado del universo en mi cuerpo físico. Entonces yo, desde aquí, desde mi cuerpo físico, puedo alterar el universo. Puedo darle una forma diferente. Por eso, uno de los objetivos de esta conferencia es enseñaros y daros fe de que todo está cambiando y que no nos lo enseñan, pero nosotros nos estamos dando cuenta. Ya la cosa es tan grave que ya nos damos cuenta. Mirad el verano que ha hecho. ¿Qué verano? El cambio climático, o sea, el cambio climático hay que pagar dinero para arreglarlo. Y yo, vamos, eso es de risa. Que crea que pagando dinero un impuesto va a arreglar el cambio climático, perdona, está equivocado. Hoy el universo sabe que es materia oscura. Materia oscura, como soporte de todo lo que existe de forma material. No se han enterado muy bien de lo que es, pero saben que hay materia oscura. Que hay algo oscuro que no está iluminado, que es lo negro, que soporta los planetas, soporta el cosmos, el universo, las galaxias, todo. Es como el barro cósmico, que está formado, fijaros bien lo que voy a decir, por puntos de conciencia divina. Es decir, esa materia oscura es Dios, en su forma de manifestación en este universo para soportarlo. Y esos puntos, esa red, está construida por su cuerpo, su materia, por puntos de conciencia de él. En la Cábala se conoce como Ein Sof, vacío, que va asociado a la luz que manifiesta ese universo, que es Ein Sof Or. Por eso, antes de Keter, antes de la corona, que es el ser que representa lo material en el árbol de la vida, pues antes de él está el Lor, la luz, y el vacío, Ein Sof. El universo nuestro es estudiado por la astrología, la astrobiología, en fin, por diferentes campos que han ido desarrollándose. Pero hoy, dentro de nuestro tiempo actual, ya hace años que yo vi un vídeo donde nos decían que estaban cambiando muchos parámetros del sistema solar, que habían estado estáticos durante milenios, mediante muchísimos años. Los extraños que ahora empezaran con las llamas solares, los impulsos solares, las llamadas solares, y que llegara el cambio a los planetas que están dentro del sistema solar, pero en aspectos que son lúdicos. O sea que nosotros en el planeta Tierra también tenemos varias referencias a varias cosas. Por ejemplo, el cambio climático, que ya he hablado de él, pero también la pérdida de algunas especies de animales que han desaparecido o que están en vías de extinción. ¿Por qué? Porque no pueden vivir ya en el planeta, por las circunstancias. Ellos lo que dicen es que hemos sido nosotros porque los hemos dejado sin comer, los hemos matado, los hemos tal. Bueno, pues la subida de la contaminación de las aguas, los chemtrails. Bien, yo os he puesto aquí un vídeo de un canal que sigo bastante hace tiempo, desde la pandemia, que se llama Divulgación Total. Y en este vídeo precisamente hacen un estudio de los cambios que hay en el sistema solar. En fin, lo dejo ahí para que lo veáis si queréis. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que estamos en un proceso de cambio brutal. Y el cambio no ha sido radical de un día para otro, sino que viene de años ya atrás. En el 2012 empezó, en el 2000, antes del 2012 ya empezó. Ha ido poco a poco y va acelerándose, y cada vez el cambio va siendo más brutal, porque la pandemia, no me digas que el año 21 la pandemia fue algo terrible, y ahora veremos qué nos espera dentro de 2 años. Bien, y entonces
ese cambio en nosotros se nos refleja, por ejemplo, en apertura de dones, de efectos, de posibilidades que no teníamos antes. Uno de sus efectos es el don, el concepto de la comunicación con otros planes del universo y otros seres. Antes esto no se podía hablar de esto porque eras tomado por un loco. Yo empecé muy joven a empezar a meditar, a interesarme por estos temas, por estos campos, aunque no creía en ellos, porque pensaba que me estaban engañando, pero gracias a la evolución en muchos campos, la realidad del cambio se está imponiendo. Es por ello que en esta conferencia quiero contar algunas experiencias que me han pasado y por qué pienso que eso le va a pasar a todo el mundo. Bien, cuando estás conectado tienes la posibilidad de crear. Y la única forma de cambiar tu realidad es entender cómo lo haces. Eso ya lo expliqué en la anterior conferencia. La práctica de ciertos hábitos de pensamiento y la asistencia al cambio originan nuestra realidad. Es decir, no todo el mundo lo quiere cambiar. Si yo digo, oye, vamos a cambiar y vamos a tener esto y esto, yo no quiero, yo estoy bien como estoy. O sea que hay una resistencia al cambio. Esta es la zona de confort, la zona segura. Existe una realidad fuera de nosotros que desconocemos. Y en realidad nosotros no interactuamos con ella. Solo hacemos integración, nos conectamos con ella, con la parte que nosotros vemos. Y digo que una cosa, que la única realidad con la que convivimos de verdad es una simulación creada por nuestro cerebro, mediante nuestros pensamientos, sentimientos, que se acercan más o menos a la realidad exterior, pero no es la realidad exterior. Nuestros ojos están limitados en su campo de visión, nuestros oídos en el sonido, o sea, nuestro tacto también, o sea que al final nuestro trabajo interior afecta a lo exterior, eso está claro. Si yo cambio a nivel interno, cambio mi visión externa. Yo comencé mis prácticas interiores con el Qigong, con el Reiki y con meditaciones. De tal manera que en un momento determinado comencé a recibir mensajes en sueños muy vividos, muy reales. Había una diferencia entre un sueño y una comunicación, había una diferencia. Y era tal la cantidad de información que recibía por la noche que dormía con un cuaderno a mi lado. Recibí información de Reiki, recibí información de desarrollo espiritual, de muchas cosas, mi trabajo, bien. Fue la época en que canalicé varias técnicas avanzadas. Entre ellas estaba el Reiki One, fue una de ellas. Me pasó un hecho increíble con una paciente, que me permitió establecer un diálogo interno con su alma y con seres dorados que estaban a su alma. Esto fue lo más impactante que me pasó y que estuve analizándolo durante varias semanas para ver si aquello había sido una visión mía, pero yo estaba en estado normal. Es que cuando me pasan esas cosas, es como cuando respiras, tú respiras de una forma especial, ¿haces algo para respirar? Pues no. ¿Y por orinar haces algo especial? Pues tampoco. O sea, tienes que ir al baño y ya está, te orinas. O sea, es que hay un sistema dentro de nuestro cuerpo que se encarga de funcionar. Pues en estos niveles de comunicación que estoy hablando yo, también se disparan unos procesos internos que te hacen escuchar y ver cosas. Y he de decir que yo era un incrédulo. Era una persona que, aunque lo viera, no me lo creía. He visto muchos magos hacer cosas que luego resulta que eran trucos. Pero yo pensaba que esto era un truco. Era un truco, me quería engañar. O sea, ese nivel de comunicación y de información, pues yo lo he analizado muchas veces y de muchas maneras. De tal manera que, claro, se me ha sido demostrado que eran reales con hechos que yo no tengo dudas. Sobre todo una canalización que me salvó la vida. Entonces yo, cuando suceden estas cosas, pues dejar de decir, es una casualidad, No. Hay alguien detrás que te dice, tú, por aquí, no por ahí. Cuando sucede este proceso de comunicación, suceden a veces sucesos, no solamente es la información, la canalización, sino que hay procesos asociados. Por ejemplo, ¿no?
esos estudios asociados te van dando pruebas de tu veracidad. Por ejemplo, la intuición se desarrolla más. Yo a estos seres que se comunican conmigo les llamo hermanos mayores, ángeles, o hermanos de la luz, o como queráis llamarlos. Y os voy a decir una cosa, actualmente se están conectando mucho con mucha gente. Lo que pasa es que el proceso de la gente está todavía madurando. Es decir, no, hay mucha gente que no se lo acaba de creer, ¿no? Antiguamente, os voy a decir una cosa, eran llamados profetas. Un profeta era un canalizador. Canalizaba información que saldría dentro de X años. Mensajeros, los ángeles eran mensajeros. En fin, etcétera. En la Biblia está plagada de todo de ellos. Y yo, por mi experiencia, voy a decir una cosa, aprovechan el nivel de vibración espiritual elevado para comunicarse contigo. Es decir, ellos ven qué nivel y saben qué nivel de espiritualidad tienes. Y se están preparados para entenderlos y escucharlos. Ellos ven algo que nosotros no vemos. Pues a mí se me ha parecido un ser dorado y yo he dicho, ¿cómo sabes? Y luego me ha hablado telepáticamente y yo digo, ¿cómo sabes que tío? Que yo lo puedo ver y lo puedo escuchar. Bien, pues siempre ha habido esa interconexión, esa intercomunicación en el mundo espiritual, en el mundo angélico, en el mundo celestial, en el mundo divino y nosotros. Porque nosotros, a pesar de estar aquí en un cuerpo físico, hay que entender que somos seres divinos dentro de este cuerpo. Claro, lo que pasa es que viviendo en este cuerpo y con la necesidad de subsistir y con la necesidad de trabajar y de ganar dinero, de ser más y de todo el dinero que nos han metido y de pagar a Hacienda, de pagar al otro y de pagar al otro, pues al final hemos vivido en un mundo de miedo y terror en que no nos han dejado darnos cuenta realmente de que somos seres divinos. Y estas informaciones, estas encarnaciones, las ha recibido mucha gente. Hay mucha gente que ha escrito muchos libros de canalizaciones. Igual que me ha pasado a mí, igual que me ha pasado a otras personas. Claro, a mí, ¿qué ha ocurrido? Que me fui desarrollando a nivel espiritual y llegué a un momento en que podía escuchar. Y no me lo creía. Hasta que un día pasó que le pregunté al alma de un ser que me dijera algo de ella. Y me lo dijo. Ahí yo me quedé impactado. Porque además me dijo una cosa que ella lo sabía y no lo había dicho a nadie. Quiero decir que tú vas evolucionando sin darte cuenta, sin ir a la iglesia, sin orar. Lo que sí que tienes que hacer es un desarrollo espiritual, es decir, no juzgar, no valorar, el camino de la verdad, no desear el mal a nadie. Porque cuando deseas el mal, hace lo mismo que cuando deseas el bien. Si deseas el mal viene. Igual de rápido que el bien. ¿Por qué el bien va a tardar más? No tiene que tardar más. Es que tú deseas el mal para alguien. Tú tienes un deseo de alguien, de atraer a alguien, y lo atraes. Lo atraes hasta dónde? Hasta ti, pero no nada más. A la persona la libertad es intocable. El ser humano que está aquí, la libertad es, el libre albedrío es intocable. Lo aceptarás, le quedarás mejor, le quedarás peor, pero hacer que haga algo no lo va a hacer. Es que ni hipnosis tampoco se consigue. Es decir, lo que sí sabemos es que durante toda nuestra civilización ha habido momentos en que hay seres que están asistiendo a la humanidad. Por ejemplo, yo conozco una información, podéis buscarla si queréis, se llama la Ley del Uno, que es una información de 5 libros que hablan el libro de Enoch, la propia Torá hebraica, todo lo que tiene que ver con el proyecto de Katara. Vamos, hay muchos libros canalizados, un curso de milagros, el libro de Orantia, muchos que además es fácil detectar si están hechos para engañar o están hechas para ser utilizados por la humanidad. Es fácil, es muy fácil. El tema del péndulo y la radiónica es fácil detectar lo que tiene. Bien.
Bien, hay una frase, una definición de la realidad que me encanta, porque la realidad puede ser lo que tú te imaginas, o lo que tú veas, pero la realidad verdadera es aquello que cuando uno deja de creer en ello, no desaparece, está ahí. Oye, vamos a ver, aquí hay un naranjo que no da naranjas. Y pues oye, córtalo. Pero eso no será una ilusión tuya. Los naranjos tú das naranjas. No, aquí hay un naranjo que no da naranjas. Y está allí el tío. ¿Eh? Bien, pues esas interpretaciones sobre la realidad son las que nos llevan a ser personas estables o inestables a nivel emocional. ¿Qué tiene la canalización? Pues que rompe la estabilidad. O sea, lo que pensamos de nosotros mismos y de nuestras experiencias y no comprendemos es lo que realmente nos crea las pruebas de ansiedad. Y llega a ser tan grave si no lo entiendes que te puede producir depresión. Y voy a decir una cosa, dos personas, dos hermanos, ante una misma situación, pueden experimentarla y entenderla de manera distinta, diferente, dando como resultado que la realidad, en última instancia, la crean nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar y nuestros sentimientos, que es lo que hemos explicado ya muchísimas veces. Bien, que si quieres cambiar, lo que tienes que hacer es cambiar tus pensamientos y tus sentimientos. Entonces, la psicología tiene unas herramientas para quitar los pensamientos negativos y irracionales sustituyéndolos por otros. Es muy fácil. Cuando aprendes, es muy fácil. El PNL, por ejemplo, te enseña a sustituir un pensamiento irracional por otro racional. Es decir, yo tengo miedo, siento el miedo, me paraliza. Pero cuando yo hago una meditación y veo el miedo como una entidad separada de mí, la noto, la veo y no me da miedo. La aparto, la controlo, la puedo manejar. Bien, en realidad el concepto al que yo me quiero acercar vía comunicación es que cuando llegamos a ese nivel de intercambio de información, estamos conectados al universo más profundo, a Dios, a todo, a todo. Y el todo tiene una matriz hecha de puntos, como ves ahí abajo, una malla de puntitos, de puntos de conciencia. Cada punto de conciencia genera todo el proceso de desarrollo que la materia necesita. Los átomos, los electrones, los neutrones, todas las historias, las células, todas las proteínas, todo. Y esa interconexión con esa matriz a un nivel que no es intelectual, que no es sentimental, pero que tiene que ver mucho, porque el mental y el sentimental tienen que ver mucho con su manejo, con su amasado, pero realmente no sabemos cómo lo hacemos, porque fijaros que la física cuántica nos ha metido un perdigonazo que nos ha dicho, cuando la mujer, el hombre pone la intención de atender, de observar, se focaliza sobre algo, es cuando la cosa se manifiesta y se crea. Por eso es muy difícil entenderlo. Aunque las circunstancias que nos rodean sean complejas, como las que pueden darse alrededor de un despido, de finalizar un trabajo, de una ruptura de pareja, estas situaciones no van a mejorar por mucho que las pensemos. Por eso, el crear ese pensamiento, ese sentimiento, sacarlo fuera de nosotros y observarlo desde fuera, le quitamos poder. Hay mucha gente que está atenazada por el pánico y cuando viene a ti a preguntarte, tú dices, pero eso se arregla rápido, eso es fácil, mira, eso es así, ya está. Entonces, los acontecimientos que suceden y que nos paralizan no son problemas emocionales, sino que son causados por las creencias básicamente que tenemos, que subyacen debajo. Yo tengo miedo ¿a qué? A que mis padres vean que no soy capaz de subsistir de manera por mí mismo. Mi pareja vea que no soy capaz de alimentarla, de sostenerla. Y esas creencias, pues hay creencias que son racionales y otras irracionales. Entonces, el problema es que sabemos que el 5%
de las creencias racionales son las que nos mandan. Pero hay un 95% ocultas de creencias irracionales en el subconsciente que son los que generan todo el proceso y el malambo que vivimos nosotros. Entonces, nosotros vivimos en un universo con 5 sentidos que recogen la realidad nuestra. Aquello que podemos ver, tocar, oler, probar y escuchar. Dice en la película Matrix, no sé si la habéis visto, dice, ¿cómo defines real? Si hablas de lo que puedes sentir, oler, probar y ver, lo real son impulsos eléctricos que tu cerebro interpreta. Y es verdad. Lo real lo creamos nosotros, lo manifestamos nosotros con nuestro cerebro. La realidad objetiva de un objeto se puede considerar aquella en la que todos estamos de acuerdo. Nuestra creencia es que una silla es un trasto con cuatro palos y que nos sentamos encima. Y no está sujeto a que una silla sea otra cosa, sea un balón de fútbol, no. Un balón de fútbol es redondo y muy siempre para jugar al fútbol. Por otro lado está la realidad subjetiva, ese 95% que estoy hablando. Eso quiere decir que la interpretación de la realidad que cada uno hace está en esa zona. Y ahí puede haber multitud de detalles que tú te diferencias de otros. Pero ¿no habíamos quedado que la realidad es una existencia real y efectiva de algo? Es para todo el mundo igual. No hay cambios, no hay mutaciones. Debería ser interpretada por todo el mundo de la misma manera. Una silla es una silla. Pues no es así. Y en caso de la persona con daltonismo, se ve con mucha claridad que la realidad es una interpretación del cerebro. Porque el daltonismo, hay un color que no ve, colocado por otro. Justo como decía Morfeo en aquella frase de Matrix que hemos dicho antes. Si hablas de lo que puedes sentir, oler, probar y ver, lo real son impulsos eléctricos que tu cerebro interpreta. Bien. Entonces, la realidad que nosotros vemos puede ser en gran parte subjetiva. Es decir, yo cuando busco atraer la buena suerte, es un deseo subjetivo. La buena suerte, ¿cómo se mide? Mira ese que buena suerte tiene. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que tú quieres. Y ha dicho que dos personas pueden vivir la misma realidad y sin embargo verla de forma diferente. Sentirla en distintas gamas de pensamientos y emociones. Un mismo escenario, pues toda la gente que lo ve tiene distintas interpretaciones. Misma realidad, interpretaciones diferentes. Aquello que llamamos real no es otra cosa que el fruto de la interpretación que le damos en nuestra mente. En nuestra mente es mental. En apariencia nuestra tiene una forma, un estado, un contexto, unas características, unas funciones. Pero esos son los detalles donde adquiere un contexto u otro, los detalles más básicos. Entonces lo que yo quiero que tengas claro aquí, que cuando uno se vuelve creador con sus sentimientos y sus pensamientos, es porque ha adquirido un nivel de control brutal, que es el que estamos haciendo en este taller. Desarrollar un control brutal del pensamiento asociado a sus sentimientos. Y cuando uno hace esto, abre la puerta de la canalización, de la transferencia de información de planos elevados a este plano material. Por ejemplo, hemos hablado de la ley de atracción en el anterior vídeo, en el método del agua. ¿Es posible que a la realidad? Esta es una de las preguntas claves en el presente, ¿no? De esta de las personas que están en el taller. ¿Es posible crear la realidad? ¿De verdad que es posible cambiar eso que llamamos realidad? No se puede cambiar un edificio de lugar, o modificar la forma de un árbol, o hacer que una montaña desaparezca. No se puede hacer. Pero sí que puedes hacer que tu realidad percibida y manifestada esté de acuerdo con lo que tú deseas. Fijaros bien el concepto, porque esto es muy importante, ¿eh? O sea, yo puedo crear la realidad. Yo no puedo cambiar un edificio de sitio. Yo no puedo cambiar un coche de sitio. No puedo modificar la forma de un árbol. O hacer que una montaña desaparezca. Pero sí que puedo hacer
que la realidad percibida y manifestada en mi mente, a través de mi mente, esté de acuerdo con lo que yo deseo. Y eso sí que se puede lograr. ¿Te gustaría una vida con mayor abundancia económica? ¿Te gustaría cumplir tus objetos y metas? ¿Realizar ese viaje que siempre quisiste? ¿Encontrar una relación de pareja que te llene a todos los niveles? ¿Dedicarte a eso que amas y que te gusta y que de momento es solo una pasión, pero no una salida profesional? Este es el tipo de cosas que se puede lograr y de las que se habla aquí. Todos son realidades percibidas y manifestadas de acuerdo a tus deseos. Porque el universo te lo aporta, te lo da. Lo que no va a cambiar va a ser un edificio, y una montaña, y un árbol. Es la realidad percibida la que podemos manifestar. Y yo creo que esto es más interesante que cambiarlo de lugar, ¿no crees? Que tú puedas manifestar una realidad que deseas es más interesante que coger un edificio y cambiar de lugar. Oye, si yo puedo crear la realidad, puedo modificar la realidad, puedo modificar un edificio. No, un edificio no. Está en contra de la ley. Está en contra de la ley. Transformar un árbol en un perro. ¿Tú crees que eso lo puedes hacer? Puede hacer Dios. Lo podría hacer Dios, digo yo, pero estaría en contra de sí mismo. O rompería la ley de la naturaleza. Pero lo que sí que puedes hacer es la realidad que tú percibes, modificarla y manifestarla de la forma que tú deseas. Tenedlo claro. En verdad os digo que si tenéis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible, es la promesa de Jesús. Tú eres responsable, te voy a decir, Ho'oponopono dice, tú eres responsable de todo lo que sucede a tu alrededor. Lo que pasa es que lo haces de una forma inconsciente. Te amo, lo siento, perdóname y gracias. La frase de Ho'oponopono. Reconoce esa responsabilidad y pide perdón por todo lo que ha hecho de forma inconsciente. Y cura y se sana. Yo quiero que sepas que si eres consciente de tu poder interno, ya nadie podrá usarte en contra tuya. Y tú manifestarás tu realidad allí donde te encuentres. Tienes que ser consciente de tu poder interno, de tu pensamiento y de tu sentimiento asociado. Y ese pensamiento y sentimiento debe ser bueno para amplificarlo, para apoyarlo. Ya dije en el Emocionado y dice, si tienes envidia, si mientes, si es una mentira, si falsificas, si robas y tal, no bebas agua en estas condiciones porque te vas a bajar la vibración a un nivel que te vas a enfermar. Si eres consciente de tu poder interno, ya nadie podrá manipularte. Y tu realidad será la que tú quieras encontrar. No es una intención, una suposición, es una realidad que no desean que sepas, porque ese conocimiento puede darte un poder desconocido hasta ahora. Todo lo creado puede cambiar en tan solo unos instantes, en el que cambie tu conciencia. El gran cambio que viene es un cambio de conciencia, un disparo. Imagínate que estás en una habitación, tienes un cristal, una ventana, en la ventana hay un jardín, y tú estás trabajando, estás leyendo y no te estás enterando de nada. De repente paras, giras la cabeza, miras por el cristal y ves un árbol lleno de flores. Has cambiado tu visión de la realidad, has cambiado tu visión, porque has hecho una acción, has hecho un movimiento, y en ese momento ves la flor y sientes. Entonces, todo lo que ha puede cambiar en tan solo unos instantes si tú usas tu poder interno de una forma consciente. Ese es el secreto. Usar tu poder interno de una forma consciente. Es la realidad que dijo Jesús. Bien, vamos a profundizar un poco más en algo que hay en el cerebro nuestro, que han descubierto, ¿no? El sistema de activación reticular, el SAR.
Existe en el cerebro un sistema de activación reticular que es un filtro que nuestra mente posee. ¿Y por qué la mente necesita ese filtro? Muy sencillo, porque nuestro cerebro recibe tal cantidad de información del exterior que si no tuviéramos ese filtro y tuviéramos que procesar toda la información que nos entra, nos volveríamos locos, que ya algunos estamos así, locos, ¿no? Según ciertas investigaciones, nuestro cerebro procesa 400.000 millones por segundo de información. Es una barbaridad, 400.000. Bueno, de esa cantidad solo somos conscientes de 20.000 bits por segundo. O sea, chúpate, de 400.000 millones nos quedamos con 20.000. El resto, ¿dónde queda? Registrado en una parte del subconsciente. Por eso decimos que el subconsciente es el peligro, la creencia del subconsciente es el peligro, porque ahí se queda almacenado y sale cuando tiene que salir. Es como un iceberg, solo se ve la punta del mismo fuera del agua, pero el resto de su descomunal tamaño se encuentra bajo la superficie. O sea que somos conscientes del 5% de la información que nos llega del exterior. Solo el 5%. El otro 95% queda almacenado en el subconsciente. Esos 20.000 bits se encuentran filtrados por el SAR, por el sistema de activación reticular. Este mecanismo nos ofrece la información que es relevante, que es importante para nosotros, sobre todo en lo que a la supervivencia se refiere. Pero es que ahora, en este cambio, el SAR ha cambiado. Y el SAR dice, ¿qué es relevante para este ser? ¿Lo físico? ¿La supervivencia? ¿Física o espiritual? Dice espiritual. Él está en el canal espiritual. Luego, el SAR valora otras cosas que debe dejar, otra información que debe dejar pasar. Y pasa. Y entonces, al pasar, forma parte de nosotros y sí que activa funciones especiales, como la canalización, la intuición, la evidencia, la telepatía, muchas cosas. Bien, eso es el SAR, famoso sistema de activación reticular que está dentro del cerebro. No saben exactamente dónde está ubicado, pero sí que lo han descubierto que filtra, hace un filtraje neuronal. Por eso, cuando el SAR actúa, te filtra lo que ves. Por ejemplo, estás embarazada y te encuentras por todas partes con mujeres del mismo estado, embarazada. O te compras un coche rojo y antes no había ningún coche rojo y ahora ves coche rojo por todos lados. O tal modelo y lo ves por tal modelo. Antes no había el modelo tuyo, ahora lo ves por todos lados. Está el SAR funcionando, seleccionando información que es relevante para ti. Porque estar embarazada es importante y el coche rojo es importante. ¿Y qué tiene que ver esto con el asunto de crear la realidad? Pues sí. Lo cierto es que mucho. Si el SAR nos va a ofrecer información sobre cosas que nos interesan, significa que es programable, que lo podemos manipular. Y si lo hacemos de forma tal que nos haga ser conscientes de situaciones favorables para nosotros, estaremos ganando puntos para ir avanzando y creando aquello que queremos vivir. Si, por ejemplo, nuestra ilusión es crear un negocio, al cultivar en nuestro interior un interés constante en ese proyecto, el SAR comenzará a ser programado para que aquellas oportunidades que estén relacionadas con lo que digamos comiencen a ser visibles para nosotros. Esto es lo que algunos llaman señales o estar en camino de la buena suerte. De pronto escuchas una conversación, ves un anuncio, te encuentras con alguien, sucede algo que te va a dar información vital para lo que tú deseas conseguir. Y haces caso. Yo quise hacer un evento online y no tenía la confianza suficiente para hacerlo, ni los conocimientos. Y me surgió enseguida un curso. Hablé con él y me dijo, pues mira, este curso lo tengo aquí dentro, pero te voy a dar esa parte solo. Haz esa parte solo y ya está. Así surgió. Y así lo hice. Y así lo hago. O sea, comienzan a suceder lo que llamo yo las casualidades, que son causalidades. Desde esta perspectiva, así que podría decir que estamos más despiertos o estamos más sintonizados para aquello que nos interesa. Por lo tanto, a nuestro alrededor de esta monstruosa cantidad de datos que procesamos por segundo, debemos comenzar a programar el SAR
para extraer de la vida la información que nos ayudará a caminar en la línea de la buena suerte. Bien, vamos a comenzar con una práctica. Vamos a hacer una práctica. Oye, una práctica que comienza a pensar en tener buena suerte en áreas que te gustaría mucho tener. Estudios, conocimientos, relaciones, hijos, pareja, trabajo, todo lo que quieras. De forma consciente, tómate nota, apúntalo y recuérdalo y léelo varias veces al día. ¿Para qué? Para activar el SAR. Acabamos de hablar de él. ¿Para qué lo lees y para que lo recuerdes varias veces al día? Para activar el filtro del SAR. El filtro del SAR hay que programarlo, hay que activarlo. Incluso puedes ojear revistas o ver internet web sobre lo que deseas tener, aspectos que te gustan. Para lo que deseas o lo que deseas hacer, que esté fresco en tu mente, que tu SAR esté activo, no lo olvides. Puedes hacer un mural con recortes, dibujos, nombres, decretos, títulos y ponerlo en el recibidor. Cuando salgas lo miras y cuando entras lo miras. O sea, ya está. Yo lo hago esto, ¿eh? Te aseguro que si haces esto, no tardando mucho, comenzarás a encontrarte con casualidades que te ofrezcan información sobre lo que quieres. Alguien te dirá, oye, he estado en una situación, o mira, tienes esta oportunidad, tú no me puedes echar la mano y dices, hostia, si es lo que yo deseo, lo que yo quiero. O ves un folleto en el suelo donde se anuncia una actividad que la necesitas. Así encontré yo el curso que hice, en un folleto que me encontré. Ves una película donde la trama o parte de ella se produce lo que tú deseas, se te da una idea, se te ofrece una oferta de poder hacer algo. Pruébalo a hacerlo y me lo cuentas. Estaré encantado de que me hagas un comentario por los resultados de tu experimento. Es un experimento, bajo una práctica. Yo lo que quiero deciros con esto, que cuando uno canaliza, tiene la certificación de que está en la sincronía del universo con su pensamiento y su sentimiento. Y es muy importante saberlo porque esto te responsabiliza de todo lo que te pase. Es que no entiendo por qué con mi edad y con todo lo que he hecho en esta vida, estoy así. Porque lo estás pidiendo a gritos, hija mía. No hay manera de quitártelo de la cabeza. No hace más que pensar en lo mismo todo el día. A mí me gustaría que te quedaran claros 2 puntos. Que no vemos toda la realidad. Somos conscientes de una parte muy pequeña que la filtra el SAR y la filtramos nosotros con nuestras creencias. Que esa realidad nuestra es subjetiva, pues la información que recibimos de ella es filtrada por el SAR y por otras cuestiones. Entonces yo, si quiero cambiar, tengo que cambiar, programar y cambiar. Realmente apenas sabemos lo que está realmente sucediendo ahí afuera, en el Sol, en los planetas, en las galaxias, en el universo, no tenemos ni idea. Pero lo que sí que es cierto es que tu felicidad más cercana, alrededor tuya, es tu responsabilidad. Tienes que descubrir cómo alcanzar tus propósitos y vivir la vida que te mereces. Porque te voy a decir una cosa, si no eres feliz, es culpa y responsabilidad tuya. El nivel de felicidad que tengas es responsabilidad tuya. Y voy a decir una cosa, parte de esta información ha sido canalizada para este vídeo, para esta conferencia. Aquí. La teoría del observador dice que el simple hecho de observar hace que las cosas cambien bajo el efecto de estos redes. Y es más, yo voy a decir una cosa. Dice más, dice que si buscas algo y lo buscas con enfoque y atención e intención, pues esa cosa la traes. Esa cosa la traes. Entonces, el secreto aquí de lo que ha aportado el mundo cuántico es la intención, que va asociado a la atención. Yo tengo la intención de comprarme un coche, ¿qué hago?
pues miro con atención los modelos que hay y el que me gusta, ese quiero. Yo he hecho un experimento, mirad. A mí me gusta un coche que se llama Porsche Panamera. Panamera, que salió hace años ya. Pero el coche que vale caro, deportivo. Y yo digo, vamos a ver, voy a hacer el experimento. Voy a mirar el coche Panamera, lo voy a poner en un collage, lo voy a poner allí con el de Panamera, Porsche, tal, fotos, cortes, tal. Imprimo dibujos del coche de internet y lo pongo todo en un pasillo. Y lo pongo en el recibidor, cuando salgo lo miro y cuando entro lo recibo. Y viene un día un amigo, me dice, oye, ¿me puedes acompañar a por unos amortiguadores que tal, que me hacen falta? Y digo, te acompaño. Yo tengo una casa cerca de aquí que es de suministro de automóvil. Y entramos a la casa y tal y cual, y dice, bueno, pues irlo a la tarde. Y a la tarde voy a recogerlos. Y me equivoco. En vez de entrar en el suministro de material automóvil, entro en una casa que hay al lado, que tiene una entrada de garaje, y es una casa que alquila coches. Y entro con mi coche hasta el fondo, paro el coche y me bajo, y ¿sabéis lo que me encuentro? Un Porsche Panamera. Como yo quería negro, digo, ostras, qué cochazo, ¿qué coche quieres? Del dueño. Y digo, díganme que salió un chico joven. Digo, oye, ¿este coche lo venden? Sí. Pues guárdamelo que me lo compré un día. Oye, es que el universo te contesta enseguida. No, tú tienes que observarlo. Pues yo antes no contaba ningún coche de estos, no contaba. Al momento que yo digo el panorama de pongo en la bicicleta, empiezo a contar coches de estos, tío. Es que habrán 2 o 3 o 4 en Valencia y los veo todos los días. O sea, la intención es necesaria. Es una forma de observación dirigida de una manera concreta. O sea, tú tienes que tener la intención de tener buena suerte. Y focalizarte la atención en lo que tú consideras buena suerte, tenerlo en el SAR programado. Es decir, el ser humano es capaz de obrar milagros cuando actúa desde la fe y la intención. O lo que es lo mismo, crear y cambiar la realidad. Os pongo unas frases de Buda y de Jesús, de grandes seres, que tienen que ver con esto. Todas las experiencias son procedidas por la mente. Son pedidas por la mente. Es decir, antes de desear algo tienes que tenerlo en la mente. Yo quería algo. Tienen a la mente como ama, como amo. Son creadas por la mente. Eso es Buda, lo dice Buda. En lo que piensas te convierte. Lo que sientes lo atraes. Lo que imaginas lo creas. Esta frase, yo creo en ella porque la he comprobado. En lo que piensas te convierte. Lo que sientes lo atraes. Y lo que imaginas lo creas. Así es. Y Jesús dice, así que ya les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo aquel que pide recibe y busca encuentra. Y el que llama se le abre. Entonces, Mahoma dice, ciertamente las buenas obras dependen de las intenciones. Y cada hombre tendrá según su intención. Bien, en el cerebro nuestro todavía no sabemos cómo funciona el cerebro. Hay mucha gente que está investigándolo. Al final dicen que la mente, el concepto de mente creadora está fuera del cerebro. El cerebro es un órgano físico que se conecta a nivel multidimensional, a nivel de ondas luminosas, con otros planos diferentes. Pero lo que sí podemos ver es que la energía oscura del universo, aquí veis 2 fotos, una foto de la red neuronal cerebral, que está a la izquierda, y en el derecho veis una simulación de la energía oscura del cosmos, el espacio negro, el vacío. Y veis que hay un cierto parecido. Yo diría que más que cierto parecido son los mismos. Y es impresionante, es decir, en nuestro cerebro hay la materia oscura, que es la sustentadora de todo lo creado en el universo. En nuestro cerebro hay un universo potencial. Es brutal, saber esto es brutal. Y confirma lo que hemos dicho. Crea tu realidad definiendo con exactitud lo que quieres atraer, escribiéndolo, programando tu SAR. Haz una imagen mental
de aquello que anhelas en las áreas que tú deseas atraer. Es decir, visualiza lo que quieres. Y al mismo tiempo que lo visualizas, siente alegría, felicidad o paz. Siéntelo, por favor. Pues si no, funciona. Y coge 1 hora al día para pasar de 5 a 15 minutos seguidos sin hacer nada más que visualizar y sentir tu objetivo. Pon emociones, todos los que quieras, esas emociones, paz, alegría o felicidad. Y agradece siempre la oportunidad que has tenido de poder intentar manifestar, cambiar tu realidad. Bien, pues, no sé, es que yo estaría hablando de esto todo un día entero. Yo creo que con esto ya, os he dado dos referencias. Una que es que cuando tú empiezas a funcionar bien con esto, pensamiento o sentimiento, vas a empezar a recibir información. No dudes de que la recibes, porque vas a recibir cosas que tú no son tuyas. Vas a recibir información que no es tuya. Es que yo no sé si me están hablando o no me hablan. No, lo sabrás, porque una suya es una cosa y cuando te llega información es otra diferente. Hay una diferencia fundamental, que no eres tú quien crea el pensamiento. La información viene de fuera. Así que no tengo nada más que deciros. Desearos lo mejor siempre, solarenlo y hasta otra, amigos. Venga.